Prepárate para la prueba. Siempre me gusta iniciar con una palabra de reflexión acerca del futuro, acerca de las cosas que nos rodean. Y para hoy quiero ponerte este punto de reflexión. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que velar y orar, ¿cierto? Y entonces, qué interesante. Es algo que tú y yo tenemos que buscar hacerlo. ¿Por qué? Porque la tentación siempre estará al acecho. La palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, hay estas preguntas para ti en esta tarde. ¿Qué significa velar y orar en tu vida diaria? Si sabemos que el Señor Jesús lo dijo, vela y ora. Hola, sonido. Velar y orar. ¿Qué significa en tu vida velar y orar? ¿Realmente lo estamos haciendo? Piensa, medita en eso y ahorita vamos a estar profundizando en ello. ¿Sabes qué quiere decir velar? Uno escucha la palabra velar y tiene que ver con velas, tiene que ver con permanecer despierto durante un buen rato. ¿Será que eso es velar? Profundicemos un poquitico más qué quiere decir velar en nuestra vida diaria. Cuando te enfrentas a una tentación, esta es otra de las preguntas que quiero dejarte para reflexionar. Cuando te enfrentas a una tentación, ¿tú estás preparado con anticipación? O sencillamente que llegue la tentación y vamos a ver qué va a pasar, pero de pronto tú te enteras de que va a pasar algo. Esa persona con quien te sueles encontrar y tienes problemas, esa persona que de pronto te amarga la vida, esa situación que tienes que estar enfrentando. ¿Será que tú te preparas? ¿Será que tú te alistas para irte a enfrentar? O sencillamente, bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Eso es algo que también tenemos que estar mirando nosotros. Si eso es lo apropiado, ¿qué tendríamos que hacer en nuestras vidas? Y finalmente, otra pregunta para ti. ¿Qué tentaciones suelen asediar tu vida? ¿Y cómo las enfrentas? Cada uno de nosotros sabe que tiene que enfrentar pruebas diferentes, tentaciones diferentes. Hay quienes no aguantan el vicio del cigarrillo, otros es el licor, otros es el sexo, otro es la pornografía, otros puede ser entretenciones, los juegos, las rifas, otro, no sé, tantas cosas que atrapan el corazón de las personas. ¿Tienes claro cuáles son las tentaciones? Como esta, la principal, le sigue esta y esta, y sabes cómo enfrentar esas tentaciones. O sencillamente vas por la vida todos los días a ver qué pasa, a ver cómo me va hoy. Eso lo vamos a estar viendo entonces en este día. Así que comencemos. Veamos lo que dice Mateo 26:41. Esta es una palabra dirigida por el Señor Jesucristo a Pedro, y ahorita profundizaremos un poco más en ello. Dice así la palabra de Dios: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, te pedimos que esta palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones y que quede sembrada para dar fruto al 30, al 60, al 100, conforme a la fe de cada uno. En Cristo Jesús, amén. Bueno, yo me puse a investigar las palabras tal cual están escritas en griego o en arameo. En este caso, esto es Nuevo Testamento, es griego. Y mirar entonces las referencias. ¿Qué quiere decir cada una de las principales palabras? Una de ellas es velar, otra orar, otra tentación, otra espíritu dispuesto y otra carne débil. Y bueno, esto es lo que encontré. Velar quiere decir no dormir, es sencillamente no dormir, pero también quiere decir permanecer despierto, pues va una de la mano con otra, solo que le agrega al estar despierto el estar alerta, ¿cierto? Cuidar, vele sobre esto para que no pase nada, eso también es cuidar, es vigilar, poner cuidado, mantenerse activo.
Así que cuando uno ve todo eso, nos movemos en un mundo espiritual. Recordemos que estamos en un mundo caído, donde abunda la mentira, el engaño, la maldad. Todo lo moral está por fuera, todo lo espiritual está echado a un lado. Y cuando el Señor dice velen y oran, definitivamente eso tiene que ver con espiritualidad. Entonces ese velar habla de mantenerse despierto o alerta espiritualmente. Ojo, espiritualmente es lo que está diciendo ahí, velar. ¿Y por qué espiritualmente? Porque tú y yo sabemos que en este mundo reina la maldad y hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad que rodean, que buscan que cada una de las personas saque lo peor de cada uno de ellos: la mentira, el engaño, el robo, todas las cosas malas. Debemos velar, mantenernos alerta espiritualmente. La siguiente palabra es oren. Oren, bueno, creo que todos la conocemos. Orar es hablar con Dios. Entonces habla de tener comunicación con Dios, habla de acercarse a Dios con respeto y dirigir la oración al Padre. Nosotros en nuestras reuniones de oración siempre recordamos un modelo que nos acuerda de qué puntos básicos tenemos que tener para poder orar. Primero hay que adorar, hay que dirigirnos a Dios. De esa manera reconocemos que nuestra oración tiene un propósito, la presencia de nuestro Dios. El siguiente es confesar nuestros pecados. A veces las personas pecan y en ningún momento toman tiempo para arrepentirse, para pedirle perdón a Dios. Bueno, aquí instamos a que se haga eso. El siguiente es agradecer, darle gracias a Dios por tantas bendiciones que recibimos, por el alimento, por la comida, por la vida, por el trabajo, por respirar, por movernos, en fin, muchas razones para agradecer. Y también a veces pasamos los días sin darle un solo gracias, Dios mío, por esto. Por eso es bueno recordarlo. Y finalmente pedir, que muchos ya nos acostumbramos a pedir. Eso es casi que la razón por la cual hablamos con Dios. Señor, ayúdame que pedir. Pero mira cuántas cosas se pierden. Por eso te invito a que te juntes a nuestras reuniones de oración para poder reforzar ese modelo. Bueno, orar es hablar con Dios. Velen y oren para que no entren en tentación. ¿Qué es tentación? Realmente tiene que ver con trampa. Trampa para que caigamos en pecado. Eso es la tentación. Todo aquello que busca que caigamos en pecado. Nosotros recordamos que la tentación la pone el enemigo. ¿Y es para qué? Para alejarnos de Dios. Hay otra definición de tentación que dice que es todo aquello que saca lo peor del hombre. Ira, rabia, enojo, chispa, tentación. Es una muy buena definición. Contrario a tentación está la prueba. La prueba, en cambio, es permitida por Dios para que nos acerquemos a Dios. Y en esa otra definición de prueba es todo aquello que hace que saquemos lo mejor de nosotros. ¿Como qué? Paciencia, bondad, fidelidad, tranquilidad, fe, esperanza. Así que cuando hay una prueba y saca lo mejor de nosotros, eso es lo que se busca tras las pruebas que a veces permite Dios en nuestras vidas. Bueno, ahí vimos tentación, un espíritu dispuesto. El espíritu está dispuesto, dijo el Señor Jesús. ¿Eso a qué se refiere? A estar dispuesto para hacer las cosas, a estar pronto para llevarlas a cabo. Tiene que ver con que yo me dispongo para que pueda hacer lo que me acerca a Dios. Eso es un espíritu dispuesto. Por ejemplo, estamos aquí en la reunión y muchos de nosotros decimos: sí, yo debería buscar más a Dios. Eso es un espíritu dispuesto. Sí, ¿sabe qué? Yo debería hacer esto. A veces llega nuevo año, un espíritu dispuesto dice: no, yo quiero hacer ejercicio todos los días a partir del 1 de enero. Yo quiero hacer dieta, yo quiero hacer deporte, yo quiero leer la Biblia. Eso es un espíritu dispuesto. Y el Señor Jesús lo recuerda. El espíritu siempre está dispuesto. Pero ahí viene la otra parte. La carne es débil. La carne es débil habla de nuestra naturaleza pecaminosa, que no tiene fuerza para no desear el mal. Siempre la carne busca todo aquello que es alejarse de Dios. El sueño, la pereza, buscar los vicios, buscar la maldad. Eso es lo que busca la carne. Y dice el Señor: la carne es débil, jala por lo suyo.
Así que, teniendo todas estas palabras, ¿qué podemos decir acerca de velen y oren para que no entren en tentación? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pues ¿cuántos de nosotros nos proponemos siempre hacer cosas buenas? Quizás cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en las reuniones de oración, cuando leemos la Biblia, de pronto decimos, sí, quiero hacer esto, sí, me propongo hacer esto, sí, Señor, te he fallado mucho, no quiero volver a pecar en esto, no quiero volver a hacer esto. A ti no te gusta que vaya donde mis amigos porque siempre termino en parranda y vuelto nada. A ti no te gusta que me meta en internet en estas páginas porque siempre termino haciendo lo que no te agrada a ti. A ti no te gusta que yo vea X programas de televisión, etcétera. Y nos proponemos, no más, voy a leer la Biblia, voy a estudiar, etcétera. Muy bien, todo eso habla de un corazón dispuesto. Pero lo que dice la palabra de Dios es velen, manténganse despiertos espiritualmente. Si saben que las tentaciones están ahí a la mano, que pronto le van a caer, ¿por qué no nos anticipamos? Y esa sería la parte de velar, es como anticiparse, es como estar presto, es como ser diligente. Si yo ya sé que camino por este lado y me voy a encontrar con tal tentación, sencillo, me anticipo, no voy por ese lado, ya, huya, como hizo José cuando la mujer de Potifar lo estaba asediando. Huya, ya, se anticipó, estaba previamente dispuesto para evitarlo. Igual tú y yo velemos, y después de velar, después de tomar las medidas, oremos, pidámosle a Dios para que nos apoye, para que nos saque en victoria, para que podamos vencer cualquier tipo de tentación que venga contra nosotros, porque es que nuestro espíritu lo quiere, pero definitivamente cuando llega el momento, la carne es débil. Cuando me enfrento a la realidad de la tentación delante de mí, no es tan fácil, es difícil. Debemos siempre prepararnos para que cuando llegue la tentación, si andamos laxos, sin hacer nada, ¿qué va a pasar? Llega la tentación y nos gana. Miremos esta enseñanza que podemos aprender de esto que estamos viendo hoy. Enseñanza número 1. Mira, Jesús nos enseña que debemos velar y orar en nuestra vida diaria. Ojo que esto es diario. Esto no es velen y oren y ya cada mes por ahí se acuerdan. No, diariamente. Jesús nos enseña que debemos velar y orar en nuestra vida diaria, es decir, mantenernos alerta espiritualmente a las tentaciones y debilidades, y orar constantemente a Dios para depender de Él y que nos dé la fuerza para resistirlas y salir vencedores al enfrentarlas. No te descuides, aférrate a Dios, ahí está la victoria, aférrate a Dios, de otra manera el enemigo te destruye, amén. Eso es lo que tú y yo tenemos que buscar siempre, siempre, mantenernos alerta, siempre orar y siempre estaremos dispuestos para vencer. Un aplauso al que vive, un aplauso al que reina por toda eternidad. Y bueno, esto es algo que tiene que quedar en nuestros corazones. ¿Cuántas veces no te preguntas por qué volví a fallar? ¿Por qué volví a, como decimos aquí, a meter las patas? ¿Por qué volví a enojarme con esa persona? Si yo sé que cuando hablo con ella siempre me hace enfadar, pero yo no me preparo, no me anticipo velando, no dejo eso en oración y allá vuelvo y caigo. Vuelve y me pasa esto, vuelvo y cometo este pecado, vuelve otra vez, como dice la palabra de Dios, vuelve el perro a su vómito, vuelve la puerca al barro, a embadurnarse completamente. ¿Por qué les pasa eso? ¿Por qué le pasa eso al perro? Porque no ha dejado de ser perro. ¿Por qué le pasa eso al puerco? Porque no ha dejado de ser puerco. ¿Cuál es la clave? Cambiar nuestra forma de ser, anticiparnos y pedirle a Dios que nos bendiga y tomar las medidas para alejarnos de la tentación. Pues miren, vamos a estar mirando un ejemplo palpable, real, que la Biblia describe acerca de cómo alguien a quien el Señor le dice vele y ore para que no caiga en tentación, cae en tentación. A pesar de que esa persona decía, no, nunca te voy a fallar, nunca, eso no, y delante de todos, y uno, wow, ese tipo, pero era en la carne.
Y muchas veces nuestras peleas las sostenemos en la carne. Nos creemos unos duros. No, a mí no me puede pasar eso. Yo me conozco. Yo soy una persona disciplinada. Yo sé muy bien hasta dónde tengo mis límites. ¿Sí? Pero el Señor te lo dice, la carne es débil. Creo que alguien como la persona que vamos a ver era también de los que decía: mi fuerza está en mí, yo sé hasta dónde llego, yo conozco mis límites. Pues ahí te lo demuestra, no es cierto. Cuando uno es débil realmente confiando en Dios, Dios lo hace fuerte. Pero cuando uno se cree fuerte en sus propias fuerzas, entonces es débil y cae y pierde, porque esa es la naturaleza del hombre. Amén. Así que les invito a que veamos Mateo capítulo 26, versículo 31 en adelante. Quise poner esos versículos. Estaré saltando algunos que no considero apropiados, pero vamos a estar estudiando acerca de esto. Estamos en la última cena. Jesús y los 12 apóstoles ya terminaron de tomar la cena. Y mira lo que dice Jesús, versículo 31. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. O sea, por causa de algo que le está ocurriendo al Señor, todos se van a apartar, se van a ir, lo van a dejar solo. Pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Y uno, wow, imagínense cenando con el Señor, los 12 apóstoles, todos tranquilos, y el Señor dice: ustedes se van a alejar de mí por algo que me va a pasar a mí. Así como está escrito que hieren al pastor y las ovejas huyen. Pedro, ahí está la persona que quería mencionar. Pedro, el colérico, porque ese es su carácter, la persona que no, para las que sea, y dispuesto a enfrentar, dispuesto a hacer lo que sea, en su carne todo. Pedro le respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Wow, Pedro, qué bárbaro. No, aquí creo que el Señor Jesús tal vez no, aquí sí se equivocó con Pedro, porque mire, esa reacción de Pedro, wow, está hablando Pedro, el duro, el fuerte, el que es testarudo, el que todo. No, ahí sí Pedro no le va a pasar nada de eso, y si lo está diciendo ahí delante de todos, bárbaro. Pero mira el versículo 34. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Perdón, yo creo que Pedro dijo: ¿qué es lo que dices, Señor? ¿Me estás profetizando que va a pasar eso? No, ¿qué te pasa? Yo conozco mis límites, yo sé quién soy, yo sé que soy fuerte. Mire, tengo fortaleza, yo soy un varón y yo he peleado, bla, 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 bla. Pedro le dijo: no, Señor, aunque tenga que morir junto a ti, ¿escuchaste? Aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Wow, Pedro, qué bárbaro. No, aquí uno de los dos va a salir. ¿Se equivocó Jesús diciendo eso, o Pedro entonces va a negarlo? Porque aquí está dura. Eso es el conflicto entre la carne y el espíritu. La carne siempre cree que tiene todo para ganar y uno se las cree, pero vamos a ver quién gana, carne o espíritu. Todos los discípulos dijeron también lo mismo: sí, yo tampoco te voy a dejar, sí, yo tampoco. Wow, con más razón Pedro se debería sentir: yo soy el líder, aquí se va a hacer eso, etcétera, etcétera. Promesas, promesas, promesas. Esto es lo que uno aprende. No, esta vez no voy a caer en pecado. ¿Cuántas veces tú has dicho eso? No vuelvo a caer en pecado. Esta vez seguro que no voy a caer en pecado. Nunca más. Esto me pasó esta vez, pero esto es la última. Como dice el borracho, la última. Y no es la última. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto en nuestro corazón: no voy a caer más, no voy a fallar, no voy a mentir, no voy a lo que sea? Promesas y promesas y promesas. Promesas que se hacen en la carne. Ya vamos a ver qué pasa con esas promesas que se hacen en la carne. No vuelvo a decir una grosería. No, seguro que voy a hacer esto, seguro que voy a leer la Biblia, seguro que voy a orar. Carne, carne, carne. Saltemos al versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Entonces salieron de la cena. Judas ya se fue y él va entonces con los 11 discípulos
llegar a un lugar que se llama Getsemaní, es como un pequeño monte, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Quédense sentados ahí, yo voy allá a orar. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Él tenía tres íntimos: Pedro, Santiago y Juan, o Jacobo y Santiago. Jacobo y Santiago es el mismo. Entonces esos tres eran los íntimos y con ellos sí tenía más cercanía. Con los otros le dijo: quédense aquí mientras voy a orar. Ahí hay un punto interesante que puede servir en nuestras vidas. Si ustedes quieren, oren. Él no les dijo: quédense y oren. Quédense aquí mientras yo voy a orar. ¿Sabes por qué? Porque la oración es un privilegio. Si tú quieres, oras. Si no quieres, no oras. Allá tú. Ese es un buen mensaje para cada uno al que le llegue. Entonces les dijo: ¿a quién? A Pedro, a Santiago y a Juan: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Velen. Lo que aprendimos: manténgase despierto, manténgase pilas, alerta espiritualmente. Yo estoy afligido hasta la muerte, es lo que dijo el Señor Jesús. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, o sea, de rodillas, rostro en tierra, y orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Está hablando del sufrimiento y muerte, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y esa debería ser siempre nuestra oración: Padre, ayúdame con esto, pero finalmente no que sea lo que yo quiero, que sea lo que tú digas. ¿Cuántas veces le oramos exigiendo que sea nuestra voluntad? Y quizás eso no es lo mejor. Para mí me parece un punto de siempre memorizar: no lo que yo quiera, quisiera eso, pero no lo mío, lo que tú quieras. Sigamos. Versículo 40. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? Oye, debían estar despiertos siquiera una hora junto a mí. Yo he estado estudiando este tiempo en que ocurrió esto. Es Pascua. En Éxodo, cuando salieron de Egipto, el Señor había establecido que ese día todos debían velar, es decir, mantenerse despierto, porque el Señor estuvo con ellos toda esa noche, y eso debía repetirse por todo el tiempo después. Así que en esta época todos debían estar despiertos. Pero bueno, aquí el Señor le dice: no pudieron velar una hora junto a mí. Y aquí viene el versículo que estábamos diciendo: velen y oren para que no entren en tentación. Velen, manténganse pilas, despiertos, para que no entren en tentación. ¿Qué clase de tentación podía ocurrir? El Señor ya se lo había dicho: herirá al pastor y las ovejas huirán. No entren en esa tentación de alejarse de Dios. Eso es lo que aprendimos, que es la tentación. Todas aquellas situaciones que nos ocurran que buscan alejarnos de Dios, como el pecado, la maldad, todo eso es tentación que luego cae en pecado. Entonces el Señor: por favor, velen y oren. Pídanle a Dios que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ustedes me dicen sí, pero la carne es débil, está reforzando. Y esta palabra es para cada uno de nosotros. Debemos mantenernos vigilantes espiritualmente para no caer en tentación. ¿Qué tentación? Lo que veíamos al comienzo en las preguntas: ¿cuál es tu principal tentación? ¿Cuál es tu principal tentación? Dígame cada uno aquí cuál es su principal tentación, y después cuál es la segunda, y después cuál es la tercera. ¿Tú has velado para que no caigas en esa tentación? ¿O sencillamente sales a la calle o a lo que tengas que hacer y ¡ay! Me cayó la tentación, y va a ver si la puede vencer o no? Velen, prepárate, anticípate y ora. Pídele a Dios para que no vayas a caer en la tentación. Y Pedro sí que tenía motivos para estar velando y orando por todo lo que habíamos visto hacia atrás, y ahorita vamos a mirarlo. Dejándolos de nuevo, vino otra vez Jesús, ya le ha dicho acá, y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Mentiras, me salté el 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuevamente volvió a orar. Si es que toca pasar por esa prueba,
listo, sea tu voluntad. Y vino otra vez Jesús, versículo 43, y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. El Señor, ¿qué hizo? Los vio durmiendo y se fue otra vez. Vuelve y ratifica lo que les dije al comienzo. La oración es un privilegio. Tú verás si lo quieres tomar o no. Aquí nadie te va a obligar a que ores. ¿Quieres tomarlo? Es tu privilegio para acercarte al Padre Celestial. Dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Versículo 45. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Pregunta: ¿Pedro cayó en tentación en ese momento? ¿Se quedó dormido pero cayó en tentación? No, vamos a ser realistas, no. Pero no veló, no oró. Así que no estaba listo para lo que venía. No cayó en tentación. Y uno lo que puede decir: no, pues hasta ahora no ha pasado nada. Sí, pero ya perdiste. Te metiste al punto porque no tuviste tiempo para velar ni para orar. Él no había caído aún en la prueba, en el pecado. Las palabras de Jesús habían sido oportunas. Le había advertido: velen y oren para que no entren en tentación. Pero llegó lo que llegó. Versículo 50. Judas lo entrega. Ahí está entonces el Señor, y Judas se acerca, le da un beso y dice: a él es al que hay que apresar. El Señor Jesús le dice: amigo, haz lo que viniste a hacer. Lo que viniste a hacer, hazlo, le dice el Señor a Judas. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. 51. Y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Pregunta: ¿sabes quién fue el que lo hizo? Pedro. Pedro fue. Pedro. Bárbaro. Aquí estuvo su primera caída de tentación. Aquí cometió pecado. Hirió a una persona que estaba dentro del grupo que estaban apresando a Jesús. Pero aún hubo algo más grave que no sé cuántos identifican. Y es que Pedro estaba siendo oposición para que no apresaran a Jesús. Jesús ya había dicho muchas veces que era necesario que el Hijo del Hombre fuera apresado, fuera llevado ante los gentiles, fuera condenado, fuera burlado y fuera crucificado. Y Pedro estaba haciendo algo que no estaba dentro de lo profetizado. Él quería impedir la muerte de Cristo. ¿Te imaginas que hubiera logrado ese objetivo? Estaríamos perdidos todos. No hubiera habido salvación. Ya nuestro Señor Jesús le había dicho en un momento antes a Pedro, cuando le dijo: no, que no pase eso, que no vaya a pasar eso, que te vayan a coger y llevar a los gentiles y que te crucifiquen. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú no estás pensando como los hombres. Porque tú no estás pensando como Dios, sino como los hombres, perdón. Tremendo, ¿no? Y aquí, preciso eso hizo. No, aquí no hay que, nadie va a atrapar a nuestro Señor Jesús. Le cortó la oreja. Ahí entonces tuvo su primer pecado, por no velar y orar, por no estar en el Espíritu. No estaba en el Espíritu con Jesús. Señor, si eso es lo que tú dices que debe ocurrir, estoy contigo. Me duele, pero listo, Señor. Pero no, aquí quiso oponerse. Versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? O sea, no te necesito, Pedro. Si fuera así, yo pediría 12 legiones de ángeles y ya me librarían. Te estás oponiendo a la voluntad del Padre y hasta la misma voluntad del Señor Jesús. Pero, y ahí está la parte que se ratifica, pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? ¿Ves por qué tiene razón todo lo que te estoy diciendo? Jesús dice: es que era necesario, no hay otra manera para salvar la humanidad. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron.
56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Vuelve y ratifica: no te necesito en eso, Pedro. Esto es necesario que ocurra para que se llegue a cumplimiento la promesa, las escrituras. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Va la segunda caída de don Pedro. Todos huyeron, dejaron solo a Jesús. ¿Dónde están esas palabras que decías? No, no te voy a dejar. No, yo voy a estar contigo. No, para las que sea. No, aquí no gana nadie. Aquí, Señor, se hace la voluntad y vamos a vencer. No, no voy a volver a caer. No, no voy a volver a tener ese pecado. No, no voy a... Eso que tanto nos prometemos y que decimos y que todo. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó, Pedro, esa promesa que habías dicho? No dices que eras el duro, no dices que todos te apoyaron, no dices que todo. Mírate, ¿dónde está? Pedro se fue, dejó solo a Jesús. Tremendo. Va la segunda caída de Pedro. Sigamos leyendo, si estamos aprendiendo. Duro, ¿no? Estamos en la casa del sumo sacerdote Caifás. Ya se llevaron a Jesús y están allá en el pretorio haciendo todo el juzgamiento. Versículo 69, ahí saltamos al 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y le dijo, él estaba en el patio ahí cerca de Jesús pero escondido. Una sirvienta se le acerca y le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo. Él estaba calentándose ahí con la guardia y todo, pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. ¿Qué dice Pedro? ¿Por qué estás negando al Señor? Y lo niegas delante de una sirvienta, como dice acá. Fuera un soldado o alguien, pero se lo negó pues a la primera persona que le preguntó, diciendo, no sé de qué hablas. Una tercera caída podríamos decirla acá, pero bueno, sumemos con las otras que están aquí. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Peor, encima lo juró. Wow. Si ustedes sabían que cuando hay pecado, eso es pecado tras de pecado y pecado, y todo conduce a más pecados. No solamente negó, ahora estaba jurando en vano, diciendo mentiras y jurando delante de Dios. No, yo no conozco a ese hombre. ¿Qué dices, Pedro? No digas eso. Si no habían pasado unas pocas horas, estaba sentado cenando con él y ahora dices que no lo conoces y juras delante de Dios. Va para nosotros. ¿Dónde están nuestras? No, yo soy un duro. No, yo soy incapaz. No, no me va a pasar eso. Nunca más volveré a pecar. Sí, como no, mira cómo es la carne. Un poco, versículo 73. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Póngale lo que está diciendo ahí. Yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. O sea, encima de todo lo anterior comenzó a maldecir, comenzó a decir toda clase de barbaridades, mejor dicho, haciéndose el impío para que dijeran, no, entonces no puedes andar con Jesús. Y malas palabras, groserías, y encima jurando y rejurando y todo, y diciendo, no conozco a ese hombre. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó? Horas atrás no eras el valiente y ahora ¿qué eres? Y preciso el gallo cantó al instante. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, versículo 75. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Acá su tercera tentación y cayó. ¿Por qué no vigiló? ¿Por qué no veló? ¿Por qué no oró? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué nos creemos que somos unos duros, unos chachos, unos valientes, que eso podemos vencer las cosas? Pedro, ¿por qué no hiciste caso? Y a cada uno de nosotros que a veces caemos en tentación y pecado, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué nos creemos que la carne puede vencer cuando realmente no es así? ¿Por qué no oró? ¿Por qué no veló?
si se hubiera fortalecido para negar al maestro. Pedro afirmó que no lo negaría y eso fue cuestión de horas para haber echado todo eso por tierra. No aguantó, su fortaleza no duró nada, se esfumó como la neblina en las mañanas, se esfumó como el humo. ¿A ti te parece que eso solo le pudo haber pasado a Pedro? ¿No crees que te podía pasar a ti? ¿A ti? ¿No crees que eso puede pasarnos a cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces no le hemos hecho promesas a Dios y caemos? No, esta vez me voy a levantar y voy a orar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5, no sé. No, esta vez me propongo que voy a leer la Biblia todos los días y No, esta vez seguro que no voy a decir ni una sola grosería. No, esta vez no voy a decir, nunca más voy a decir mentiras. Nunca más voy a robar. Nunca más voy a mirar a una mujer con deseo. Nunca más voy, no sé, tantas cosas. ¿Cuántas veces? ¿Y por qué caemos? Porque no tomamos el tiempo para velar y orar. La carne cree que lo puede vencer, pero es solamente velando y orando que se puede. Hay un versículo en la Biblia que dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes huirá. Esto está en Santiago capítulo 4 versículo 7. Recuerda, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Sométanse a Dios es velen y oran. Resistan al diablo porque ya son fuertes en el espíritu, no en la carne. ¿Y qué va a pasar? Huirá el enemigo de ustedes. Miremos la enseñanza número 2. Si aprendimos, si estamos aprendiendo, muy bien. Enseñanza número 2. Es necesario que andemos vigilantes ante las tentaciones y debilidades que nos asedian. Recuerden, el enemigo anda rondando. Esto no es, ay, yo no quiero, no. El enemigo, así no quieras. Y él sí no descansa. Y mantenernos en oración para levantar una defensa eficaz. Velen y oren para que se constituya una defensa eficaz. Es evidente que la oración nos conecta con Dios, quien nos da la fuerza para resistir y nos ayuda a enfocarnos en lo espiritual, para no dejarnos llevar por los deseos de la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa. Ya para cerrar, recordemos. Quise poner estos 3 puntos de recordemos. Guárdalos en tu mente, atesóralos. ¿Qué es velar? Es permanecer alerta, cuidando y vigilando las áreas de nuestra vida en que podamos ser tentados. Vela. Uy, yo puedo ser tentado en esto. Uy, yo puedo ser tentado en esto. Haz una lista de las cosas que puedes ser tentado. Puedo ser tentado a no levantarme temprano, a trasnochar. Puedo ser tentado a tomar cerveza, no sé. Haz una lista. Vela. Vela, ¿para qué? Para mantenerte alerta, vigilando de ello. Velar es la actitud de alerta espiritual a no ser indiferente ante el pecado y anticiparnos con diligencia orando. Segunda pregunta: ¿cómo debemos orar? Bien, aquí lo que dice es: en todo tiempo, en todo lugar, ora sin cesar. Está en una parte de la Biblia, 1 Tesalonicenses. Y más aún cuando estemos en un momento de tentación. No puede ser que uno sea tonto, que sabe que viene un momento de tentación y no, vamos a ver qué pasa. No, detente. Señor, ayúdame, ore, tome todas las medidas. No voy a pasar por ahí, me voy por otro lado. Ya, así es sencillo. Y tercera pregunta: ¿cómo fortalecemos nuestro espíritu? Pues sabiendo que la carne es débil, debemos usar disciplinas espirituales. Ora, lee la Biblia, reflexiona en la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, ayunos, cánticos espirituales. Todo eso te ayuda a fortalecer tu espíritu. Finalmente, este principio espiritual: si nos sometemos a Dios, podremos resistir al diablo, y Dios promete que hará que huya de nosotros. Amén. Un aplauso al Dios Todopoderoso. Bendito sea Señor.